Bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos reencontramos en este curso del IPAP de procesadores de texto nivel 2. En este módulo número 1 vamos a desarrollar los contenidos que vemos a continuación y que ustedes han estado leyendo en el material de lectura compartido. El módulo 1 es estilos y estructuras del documento. Vamos a hacer un recorrido por estos estilos que nos presenta este software de procesador de texto y también al finalizar el módulo veremos un poco también la introducción, es lo que es en este trabajo de Google Docs, ¿sí? De este procesador de texto que nos ofrece Google a partir del software Docs, donde veremos la aplicación de estilos también y también el uso de las plantillas compartidas que nos ofrece este paquete de Google. En primer lugar, veremos esta herramienta de insertar texto desde archivo, es decir, nosotros tenemos un documento y queremos traer el texto de ese documento hacia este documento que nosotros estamos creando. Lo que tenemos que hacer es primero venir a este documento donde vamos a traer todo ese contenido y situar el cursor en el lugar donde nosotros queremos que se introduzca ese texto, ¿sí? Acá tenemos el cursor situado, es decir que a partir desde que yo le dé la orden que me inserte ese contenido, va a ser a partir de donde está el cursor. Vamos a ir a la pestaña Insertar, que está aquí arriba, y vamos a buscar la opción de, en este grupo de texto, la opción de insertar. En este caso me pregunta si quiero insertar un objeto. Y aquí debajo dice insertar texto desde archivo. ¿Sí? Vamos a hacer clic ahí y automáticamente me va a abrir donde yo tengo todas las carpetas en mi equipo y quiero traer contenido desde otro lado. Voy a seleccionar un archivo como el que yo tengo acá, hago clic en insertar y automáticamente me va a traer eso que yo tengo en ese documento. ¿Sí? Fíjense que yo en este caso tenía solo imágenes, pero si yo quisiera puedo traer también, que ahora lo vamos a hacer, traer contenido de texto desde otro archivo. Vamos a ir nuevamente a insertar y busco otro archivo en el que yo tengo justamente texto, hago clic en insertar y como tengo situado ahí el cursor me lo va a colocar debajo de esas imágenes que yo ya traje desde otro documento. ¿Sí? Como ven, acá tengo un artículo periodístico que me lo trae desde otro documento que yo tengo en mi computadora. También ustedes tienen esa opción que empezaron a conocerla de copiar y pegar, como pueden hacer con cualquier otro contenido que tienen desde otro lado, pero esto es algo un poco más rápido y no tienen que copiar y pegar, sino simplemente traer todo ese contenido que ya tienen en otro archivo. Bien, también lo que vamos a ver en este módulo es cómo crear esos estilos de textos, ¿sí? Que lo vamos a ver, vamos a volver nuevamente a esta pestaña de inicio que nosotros tenemos y vamos a ir acá a este grupo donde dice estilos, ¿sí? Y fíjense que yo acá tengo distintos estilos, incluso me dice título 1, título 2, ¿sí? Y si ustedes van pasando el cursor por arriba de cada uno de esos estilos, fíjense cómo me va cambiando el texto que yo ya tengo ahí, ¿sí? Si siguen bajando, fíjense que acá van a tener otros estilos más definidos, que incluso ahí debajo me aparecen esas líneas, donde acá también tengo ese estilo definido, ¿sí? Y me va a ir cambiando a medida que yo voy a ir pasando, ¿sí?
Y si ustedes quieren ver otro tipo de estilos y modificar o ustedes generar un tipo de estilo, pueden ir aquí donde yo hice clic, donde dice estilos, van a ver más opciones y acá van a ir encontrando esos estilos que ustedes quieren. También pueden seleccionar esto de decir, bueno, voy a darle un estilo al título, otro estilo al subtítulo, y así van a ir ustedes seleccionando ese estilo, ¿sí? En este caso yo todavía no seleccioné ningún texto, por eso es que no lo voy a modificar todavía. Acá donde dice mostrar vista previa, ustedes van a poder ir viendo, si van seleccionando, cuál sería ese estilo que están seleccionando. Y si hacen clic acá, pueden modificar todo lo que ustedes quieren para poder adaptarlo a lo que ustedes están buscando. Incluso este estilo que ya está creado acá, si hacen clic en modificar, pueden modificarlo, ¿sí? Y acá les va a ir dando todas las opciones donde ustedes le van a dar un nombre, ¿sí? Le van a dar el nombre que ustedes quieran para después poder buscarlo y repetirlo en alguno de los otros de otro contenido que tengan debajo y ya lo tienen guardado. Fíjense que acá les da las opciones, en qué estilo se va a basar, qué formato le van a dar al texto que van a darle ese estilo seleccionado, ¿sí? Y acá les van a dar todas las opciones para modificar ese estilo que ya está creado, ¿sí? Bien, en este caso yo le voy a dar un estilo a este título que tengo acá, que dice crear y modificar estilos. Voy a buscar el de título 1, por ejemplo, le voy a dar ese estilo. Y después a este subtítulo le voy a dar otro estilo diferente para que me quede distinto a justamente el título, ¿sí? Entonces busco donde dice subtítulo y le doy otro estilo diferente que incluso yo después lo puedo modificar, ¿sí? Bien. Y después lo que voy a hacer es al texto que tengo debajo darle un estilo diferente que es justamente de texto, ¿sí? Voy a ir nuevamente acá para ver más opciones y busco donde tenga algún texto que a mí me guste. Por ejemplo, tengo texto en negrita, cita destacada si es algo en particular. Fíjense que yo cuando posiciono el cursor arriba de ese estilo sin darle clic, automáticamente me aparece qué fuente se va a utilizar, de cuánto va a ser esa sangría, ¿sí? La alineación y demás. Lo mismo con cualquier estilo que yo vaya a seleccionar. ¿Ven? Título del libro, párrafo de lista. Yo voy a utilizar este que dice texto en negrita y automáticamente me lo va a seleccionar y me va a quedar creado ese estilo que yo seleccioné. El título me va a quedar de una forma, el subtítulo de otra y el texto de otra. Fíjense que yo, cuando paso el cursor, me aparece esa nueva opción de esa flechita hacia abajo, ¿sí? Fíjense que si yo hago clic me contrae toda esa información, quiere decir que me quedó todo este estilo seleccionado acá en esta flechita. Eso me va a permitir después, cuando yo cree una tabla de contenido, de poder seleccionar este título e indicarle que está en esta hoja y con esos niveles yo voy a ir creando la tabla de contenido. Bien, ahí vimos un poco lo que son los estilos, ¿sí? Los distintos estilos que le podemos dar a nuestro documento y los distintos niveles que podemos ir dándole a nuestro contenido del documento de acuerdo al archivo que estamos creando. Cuando nosotros seleccionamos un estilo, tenemos que también prestar atención que estamos seleccionando sangrías, numeración de párrafos y demás
que eso cuando seleccionamos el estilo nos va a decir qué tipo de sangría se está utilizando, y si no, ustedes también tienen el grupo de párrafos, ¿sí? Donde hacen clic y pueden ver saltos de página y líneas y sangría y espacio, ¿sí? Bien, y otra de las cosas que van a encontrar en el material de lectura es cómo crear una tabla de contenido. ¿Sí? Para poder crear una tabla de contenido, primero tengo que haber creado algún estilo en particular para poder administrarlo mejor. También tienen que prestar atención que quizás no todos tengamos el mismo software, es decir, la misma versión de Word. Entonces, si tienen una versión anterior o posterior a la mía, puede que encuentren estas herramientas en alguna otra pestaña, ¿sí? Incluso estas pestañas, de acuerdo a la versión que tienen, pueden encontrarlas con otro nombre, ¿sí? Simplemente tienen que ir buscando y asociando dónde está cada herramienta para poder administrar este y cualquier software en cualquier versión que se les presente. En este caso yo voy a encontrar en la pestaña Referencias estas opciones de insertar una tabla, ¿sí? En este caso lo que yo voy a insertar es una tabla de contenido, que vamos a verla aquí a la izquierda, donde está el grupo de tabla de contenido. También van a encontrar que en las próximas clases veremos las notas al pie, ¿sí? Las citas bibliográficas, los títulos y los índices. Acá vamos a encontrar la tabla de contenido. Dice, esta tabla de contenido permite proporcionar un resumen del documento agregando una tabla. Como dice ahí, los textos con el estilo encabezado se agregarán automáticamente. Para agregar más entradas, seleccione el texto y haga clic en agregar texto. La tabla se actualizará cuando haga clic en la opción actualizar tabla, ¿sí? Que es la que vemos acá a continuación. Acá en este caso vamos a hacer clic y vamos a agregar y a ver las opciones que tenemos para agregar esta tabla de contenido. Fíjense que acá tenemos distintas opciones, incluso, como dice acá, dice más tabla de contenido personalizada, y en el caso de que hubiese una tabla ya insertada y ustedes la quisieran sacar, es simplemente seleccionarla y hacer clic aquí donde dice quitar tabla de contenido. Bien, en el caso de que yo quisiera crear una tabla de contenido a partir de este texto que yo ya tengo acá, lo que tengo que hacer es darle un estilo de título desde inicio, ¿sí? Estilos, y darle un estilo determinado para que luego cuando yo voy a referencias, insertar tabla de contenido y le inserto una tabla automática como las que me aparecen acá, yo lo que tengo que hacer es primero crear ese estilo de título. En el caso de que yo quisiera crear una tabla de contenido manual, es decir, que yo voy a ir creándola, hago clic acá donde dice tabla manual, inserto, y acá donde dice tabla de contenido, obviamente que le voy a ir cambiando el nombre, y le voy a poner contenido, y acá voy a ir escribiendo todos esos niveles que yo le voy a ir dando a mi documento, ¿sí? Es decir, que en el capítulo número 1, que va a estar en la hoja, a partir de la hoja 1, puedo tener diferentes subtítulos, ¿sí? Eso lo voy a ir creando a medida que voy generando mi documento con su título y su subtítulo. Después yo puedo ir actualizando la tabla, ¿sí? Obviamente que yo al no tener más contenido dentro de este archivo, no me va a permitir actualizar esta tabla porque no estaría encontrando ese contenido que le estoy indicando, ¿sí? Pero ustedes a partir de acá pueden ir editando todo el contenido que van agregando a esta tabla. Bien, y por último vamos a ver justamente cómo aplicar estas mismas herramientas que tenemos en los documentos de Google.
Vamos a ingresar a nuestra cuenta de Google, ya tenemos que tener la cuenta ingresada. Vamos a ir a las aplicaciones y vamos a buscar documentos, ¿sí? Que es este procesador de texto que nos ofrece Google en línea. Cuando nosotros vamos a querer crear un documento, fíjense que podemos crear un documento en blanco o alguna plantilla preestablecida que nos ofrece justamente documentos de Google, al igual que nos ofrece el procesador de textos de Word, ¿sí? Que cuando nosotros iniciamos nos da plantillas preestablecidas para poder generar nuestro documento o generarlo desde un documento en blanco. Acá también puedo ir a galería de plantillas donde me van a aparecer más opciones de estas plantillas. Voy a ingresar en esta plantilla que dice reseña sobre un libro, ¿sí? Y me la va a abrir para poder editarla. Bien, esta es la plantilla que yo seleccioné, pero en el caso de que ustedes en su organización estén trabajando con alguna plantilla que fue creada por la organización, a ustedes les va a aparecer y se la pueden compartir. También ustedes pueden crear una plantilla, ¿sí? Agregarla a esa galería de plantillas y compartirla desde aquí con las personas que ustedes quieran o con la empresa en la que están trabajando en ese momento. En este caso dice privado solo para mí, es decir que simplemente puedo ver yo esta plantilla, pero si hago clic en compartir, así como trabajamos colaborativamente con documentos de Google y con las aplicaciones que nos ofrece Google, yo puedo darle acceso, ¿sí? Como dice acá, añadir personas, grupos y eventos de calendario, puedo darle acceso a las personas que quisieran trabajar conmigo y que yo quiero compartirle mi trabajo, mi plantilla o mi documento para poder utilizarlos todos. Acá está como restringido, entonces lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar si quieren añadir a personas específicas, simplemente lo que van a hacer es añadir, acá donde dice añadir personas, añadir el correo electrónico de esas personas que quieren agregar y los van a invitar a editar o a lo que ustedes quieran. Acá es donde nosotros le damos ese acceso a las personas, donde dice en este caso editor, pero si yo quiero que esa persona simplemente pueda leerlo y no lo edite, hago clic en lector o comentador también, si solamente quiero que pueda comentar algo, hago clic ahí y acá yo puedo añadir por cuánto periodo le voy a compartir a esta persona el acceso, ya sea a editar, a leer o lo que sea. Acá es donde yo le doy ese tiempo que quiero en el caso de que quisiera. Si no, simplemente hago clic en editor para que edite cuando quiera y pueda utilizar esta plantilla cuando quiera también. Y acá en el caso de que quisiera también dejarle algún mensaje de qué es lo que quiero que haga con este trabajo, también puedo hacerlo y le va a llegar a su correo electrónico. En este caso vamos a escribir, te invito a editar mi plantilla, muchas gracias. Y simplemente hago clic en enviar y se le va a enviar a la persona, incluso fíjense que me pregunta y me vuelve a preguntar si estoy segura y le digo que sí, que voy a invitarla y dice acceso cambiado y fíjense que acá ya no me aparece más el candado sino que está compartido con una persona. Si yo quisiera compartirlo con cualquier persona que tenga el enlace, tengo que cambiarle este acceso donde dice acceso general, hago clic y pongo cualquier persona con el enlace, es decir que cualquier persona que tenga el enlace, como dice acá, va a tener acceso para leerlo nada más. Pero si yo hago clic en editor, puedo darle acceso a esa persona para que edite, es decir que cualquier persona que tenga ese enlace puede editar mi plantilla. En este caso solamente cualquier persona que tenga el enlace y pueda ingresar puede leerlo nada más, pero no puede hacer ningún cambio. Bien, y por último podemos observar que tiene herramientas muy parecidas
a las que teníamos en el procesador de texto de Word, pero quizás es un poco más limitado y hay que también saber encontrar esas herramientas que teníamos en Word, ¿sí? Porque estamos hablando de otro software con otro nombre y de otra empresa, obviamente, que nos ofrece herramientas muy parecidas, pero tenemos que aprender a encontrarlas también y ver si realmente están o no. En este caso podemos ir a la pestaña de formato, donde tenemos las distintas opciones que también teníamos en el procesador de texto de Word, ¿sí? Si vamos acá donde dice estilos de párrafo, también vamos a encontrar, fíjense, todas las opciones que teníamos de estilo en el procesador de texto de Word. También tenemos aplicar sangría, interlineado, columnas, todas esas opciones, pero simplemente están en otro lado. Algo importante que lo tenemos también acá en este procesador de texto, también está en el procesador de texto de Word, que es la opción de borrar formato. Es decir, si yo traigo un texto desde otro documento con un formato en particular y quiero borrarlo, simplemente lo que yo hago es selecciono ese texto, voy acá, en este caso acá en formato, ahora vamos a ver en Word, hago clic en borrar formato y fíjense que me borra ese formato que tenía, ¿sí? Y es distinto. Fíjense que si yo hago clic en deshacer, se va a ver ese cambio que hubo de formato desde que yo hice clic en borrar formato. ¿Sí? Bien. Ahora lo vamos a ver en el procesador de texto de Word, donde está esa herramienta de borrar formato. Fíjense que yo tengo este documento, ¿sí? este texto que había traído desde otro documento cuando comenzamos y está con un formato en particular, ¿sí? Entonces yo lo voy a seleccionar solo el título y voy a ir acá donde están las herramientas de fuente y acá fíjense que hay una A con una gomita que dice borrar todo el formato, y esta es justamente la herramienta que veíamos recién en documentos de Google, que me va a borrar el formato original que me trae desde otro lado esta fuente, ¿sí? Fíjense que hago clic y me borra ese formato, ¿sí?, que tenía en ese momento. Entonces me vuelve a un formato básico, que es el que yo estoy usando en el resto de la letra. Si hago clic en este párrafo, por ejemplo, hago nuevamente borrar formato y fíjense que me vuelve a otro formato diferente. Bien, estas son las herramientas que vamos a ver en este primer módulo y en esta primer clase. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial para que puedan crear las actividades correspondientes a cada uno de los módulos. Nos encontramos en el módulo número 2 de procesadores de texto. Muchas gracias.